el circuito equivalente de la máquina de inducción. Entonces, estamos hablando de que el funcionamiento es muy parecido a lo que es el transformador. Entonces, muchos autores pues, dicen que la máquina de inducción es un transformador rotante. Y sí, en el principio de funcionamiento pues se ve que es prácticamente el mismo, ¿no? Nosotros tenemos un transformador, en el primario creamos un flujo que va a cortar al secundario, el secundario genera una FEN que alimenta una carga. Lo que estamos viendo en el motor de inducción es lo mismo, ¿no? En el estator creamos un flujo, ¿cierto? Que es el campo estatórico rotacional. Ese flujo está cortando al rotor, ¿cierto? Y en el rotor se está induciendo una FEN secundaria, que sería la FEN del rotor, que corta las barras, ¿cierto? Bueno, que se generan las barras y que hace que circule una corriente. Entonces, cuando nosotros hablamos del transformador en máquinas 1, pues habíamos visto que el circuito del transformador exacto era pues, lo más cercano a la realidad, ¿no? Porque recordemos que acá todos los modelos son aproximaciones o acercamientos a lo que sería en la realidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del circuito del transformador, pues decíamos que básicamente tenemos un voltaje primario, que es el voltaje de fase, ¿cierto? Una resistencia que modelaba las pérdidas en el cobre y el efecto Joule, ¿cierto? En los devanados primarios, la reactancia de dispersión del devanado primario. Por aquí tendríamos la resistencia de pérdidas en el núcleo, modelando lo que es histéresis y Foucault, ¿cierto? Y la reactancia de magnetización, que es esa creación del flujo útil, ¿cierto? Que iba a cortar el devanado secundario, en donde también tendremos una resistencia 2, que es el efecto Joule sobre el devanado del secundario y la reactancia de dispersión, ¿cierto? 2 de los flujos dispersos del devanado secundario para tener una salida secundaria. Alguien dirá, no, profe, eso está mal. Y sí, ¿por qué? Porque hace falta referir, referenciar, ¿no? Al primario las variables del secundario. ¿Por qué? Porque aquí teníamos una corriente que va al secundario, pero que está referida al primario para poder realizar esa conexión. Tenemos una corriente de excitación, tenemos esa corriente que es la que suministra Foucault, histéresis y crea el flujo útil, y una corriente, ¿cierto?, que entra del devanado o de la red hacia el devanado primario, que es la suma del efecto de la secundaria en el primaria más la corriente de excitación. Este es el circuito exacto de qué? De un transformador, ¿no? Por fase. Eh, donde recordamos que referenciar cómo se hacía. Entonces, si nosotros definíamos una relación de transformación, decíamos que es el número de vueltas primario sobre el número de vueltas secundario, ¿cierto? Y en términos de esa A podríamos decir, bueno, la corriente secundaria referida al primario es ¿quién? Es la corriente del secundario dividido entre la relación de transformación. Ojo, ¿no? Definiendo la relación de transformación como la relación entre primario y secundario. Si ustedes definen la relación de transformación como secundario entre primario, pues no será dividido, sino multiplicado, ¿no? Bueno, para este caso, entonces la referenciación será la siguiente, ¿no? Si yo quiero referenciar un voltaje, entonces multiplico por A. Y si yo quiero referenciar una impedancia, ya sea una resistencia, o sea una reactancia, ¿cierto? O sea cualquier término asociado a la impedancia, ¿cierto? Entonces lo que agarro es la impedancia del secundario y la multiplico por, bueno, por M, dependiendo del libro, ¿no? A es la relación o M, ¿cierto? Bueno, hay diferente literatura que utiliza diferentes libros, otros dicen aquí Gatma, bueno, etc. A cuadrado, ¿cierto? Nosotros estamos aquí definiendo la relación de transformación como A. Ustedes pueden trabajarlo con la letra que quieran, con M, con H, bueno, como sea. Ese es el circuito de un transformador. Bien, donde recordemos que el transformador pues tiene algo que en el circuito estamos pues, prácticamente omitiendo, ¿cierto? Que es que tiene una curva de magnetización, ¿cierto? Y que lo diseñamos para que él opere en el voltaje pico en el codo de la curva de saturación, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, no, el circuito equivalente lo calculamos bajo ese punto, bajo esa premisa, omitimos la saturación. Bien, si nosotros nos damos cuenta,
eh, el motor de inducción está funcionando de la misma manera, pero con una gran diferencia. Bueno, primero, lo de la diferencia obvia, ¿no? En el transformador los dos lados están quietos. Aquí el secundario está dando vueltas, el secundario sería el rotor, está girando. Segundo, eh, nosotros vemos que el transformador, entonces vamos a notar aquí, porque dijimos que era similar, ¿no? Pero vamos a notar aquí unas diferencias bastante marcadas, diferencias y que nos van a repercutir entonces en el que el circuito equivalente no es el mismo, ¿no? Por lo general uno dice, bueno, si esto funciona igual a esto, el circuito tiene que ser igual, pero no, aquí funciona igual, pero hay unas diferencias muy... La primera diferencia es que el rotor gira y pues en el transformador obviamente nada gira, nada se mueve. Bueno, eso es más que obvio, ¿no? La otra diferencia es la siguiente. En la máquina de inducción hay un entrehierro, ¿cierto? En el motor de inducción existe entrehierro, en inglés, ¿no? En el transformador, no, ¿cierto? Y entonces eso repercute también en qué? En las curvas, ¿cierto? Para el transformador, entonces tenemos la curvita de ahí arriba, ¿no? La curva de magnetización sería acá, el ciclo de histéresis sería este, ¿cierto? Es una curva que es bastante alta. Es alta, alcanzamos bastante nivel de qué? De inducción para un determinado nivel de intensidad de campo. ¿Qué es lo que pasa? En el motor de inducción, como hay un espacio de aire que se llama entrehierro y siempre tiene que haber, porque cómo gira el rotor, ¿no? No puede estar pegado al estator, tiene que girar, entonces vamos a tener esos espacios de aire. Espacios de aire que si uno mira un motor, ¿cierto? Pues ese es lo más pequeño posible. Entonces, por lo general, menos de 1 milímetro el espacio entre el estator y el rotor. Por eso es importante el mantenimiento en términos de las alineaciones, ¿no? Como el espacio del aire es tan pequeño, entonces una desalineación, una pérdida de alineación del eje, pues puede hacer que en zonas se roce el rotor con el estator, generando problemas de, bueno, pérdida de eficiencia, aumento de corriente, ¿cierto? Y obviamente degradación de la máquina por esa fricción, ¿cierto? Entonces, ese entrehierro es lo más pequeño posible. ¿Y por qué se hace tan pequeño? A ver si conseguimos por aquí una imagen, así bien chévere. Bueno, por aquí. Bueno, por aquí. Les comparto. Entonces, si ustedes se fijan, el espacio de aire que existe entre el rotor y el estator, pues es lo más pequeño posible, ¿no? Lo más pequeño posible. Por acá vemos, a ver, aquí había visto una imagen, a ver, esta imagen, bueno, casi no se ve, ¿no? Por aquí hay una imagen curiosa de una desalineación. Entonces, el entrehierro es el espacio de aire y pues tiene que ser uniforme y tiene que ser lo más pequeño posible, ¿cierto? Entonces, cuando el eje se desalinea, ¿cierto? Cuando la máquina sufre de algún percance, etcétera, pues puede ser que en zonas, es más, puede ser, por ejemplo, muchachos, que no necesariamente roce, ¿cierto? Pero la desalineación hace que, por ejemplo, en unas zonas haya menos entrehierro que en otras, ¿no? Por ejemplo, acá, suponiendo que esté para el rotor, aquí hay más espacio de aire, aquí hay menos espacio de aire. Eso hace que la distribución de flujo sea diferente, ¿no? Que recuerden que las líneas de campo buscan siempre el camino de menor reluctancia y es el de menor espacio de aire. Y eso hace que haya asimetría en la FEM, ¿no? Y eso hace pues que la máquina tenga problemas de funcionamiento. Oh, profe, pero es que ahí gira. Sí, va a girar, pero se va a calentar más y va a tener problemas, su vida útil se va a cortar, etcétera, ¿no? Recuerden que en ingeniería la mayoría de fenómenos no se ven, ¿cierto? No se ven. Y usted puede agarrar un inversor de onda cuadrada, alimentar una máquina, alimentar lo que usted quiera, la máquina va a funcionar y usted va a decir, no, eso funciona perfecto. Resulta que no, que usted a ojo no ve la distorsión armónica, usted no va a decir, ay, mire los armónicos, cómo saltan, no. Eso se hace que muy bien, ¿no es cierto? Y los efectos
Sí se hacen notorios, por ejemplo, en la temperatura. Se puede comparar un motor frente a distorsión armónica y un motor frente a una baja distorsión armónica y se va a dar cuenta que los calentamientos, que los aumentos de temperatura son más pronunciados cuando hay presencia armónica, ¿sí? Bueno, en fin, estamos saliendo del tema, ¿no? En otro costal, aquí que estamos diciendo es que, bueno, en el transformador la curva es alta, en el motor, como tenemos entrehierro y ese entrehierro representa una reluctancia alta, entonces resulta que la curva no va a ser tan alta, ¿cierto? Que la curva no va a ser tan alta, ¿cierto? Entonces la curva del motor de inducción va a ser más baja. No vamos a tener niveles de inducciones tan altos como en el transformador. Y eso tiene una repercusión bastante interesante. Eh, ¿Cuál? Las máquinas de inducción, vamos a anotarlos por ahí. Las máquinas de inducción son máquinas que a diferencia de los demás, en vacío, ¿sí? Consumen corrientes altas, consumen corrientes apreciables, ¿cierto? Entonces recordemos máquinas de CD, por ejemplo. Cuando ustedes tenían una máquina de CD, ¿cierto? La corriente de vacío, recuerden que ¿quién era la corriente de vacío? Es la corriente que entra cuando el motor está girando libremente, sin carga ni nada. Recordemos que esa corriente de vacío, ¿cierto? Era mucho menor que la corriente nominal, ¿no? Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, en el salón de máquinas hay unos motores de 2 amperios, máquina de CD, 2 amperios nominales, y cuando giran en vacío, consumen 0.2 amperios, el 10% de la corriente nominal. Recuerden transformadores, la corriente de vacío, ¿cierto? La corriente que necesita el transformador solo para funcionar era menor del 10, del 8% de la corriente nominal, bajita. Resulta que en las máquinas de inducción no. Bueno, primero porque están funcionando bajo el fenómeno de la inducción, necesitan una corriente para funcionar, pero entonces la presencia del entrehierro hace también que esa corriente sea grande. Entonces estamos hablando de que en el salón de máquinas bueno, en el laboratorio de máquinas eléctricas, motores de inducción de 2.5 amperios nominales consumen en vacío solo por girar 1.2 amperios. Entonces, fíjense la diferencia, ¿sí? Entonces, la máquina de inducción, estos motores de inducción, es la máquina que a diferencia de los demás se caracteriza porque en vacío consumen una corriente apreciable comparada con la nominal, 50% por ahí. Entonces es una máquina que en vacío consume bastante, simplemente por el hecho de estar girando. Y una de las causas es eso. Los niveles de inducción son bajos porque está la presencia del entrehierro. ¿Listo? Bien. Hay una tercera diferencia, aparte de que el rotor gira, de que hay un entrehierro, ¿cierto? Hay una diferencia importante. ¿Cuál? Que en la máquina de inducción, el secundario, ¿sí? Que en este caso es el rotor, está en corto. En el transformador, no. Bueno, esto es apenas lógico, ¿no? En el transformador, nosotros el secundario lo utilizamos para alimentar carga. Resulta que en la máquina de inducción, en el rotor, lo que hay es un cortocircuito, ¿no? La jaula ardilla, que son barras cortocircuitadas. Ah, el del rotor bobinado, pues para que funcione necesitamos agarrar esas salidas de los anillos rozantes y cortocircuitarlos directamente. Resistencia. ¿Para qué, profe? Bueno, más adelante veremos para qué uno le añade resistencia a los anillos deslizantes en las máquinas de inducción. Bueno, entonces, eh, esa diferencia, el rotor está en corto, en el transformador no. Entonces, eso va a hacer una diferencia, por ejemplo, en el circuito. Aquí en el transformador, ¿cierto? Recuerden que este es el circuito, ojo, no falta el que dibuje este, diga circuito del motor, ¿no? No, este es el circuito del transformador que lo estábamos repasando. Porque nos vamos a fundamentar en este para sacar nuestro circuito eléctrico del motor de inducción. Pero estamos viendo las diferencias, ¿ya? Estamos viendo las diferencias. Bueno, continuamos acá. Entonces,
El rotor está en cortocircuito, en el transformador no. Bien. Y por último, y algo muy importante, en el motor de inducción, la FEN del rotor es variante. Y lo acabamos de estudiar, ¿cierto? Lo acabamos de estudiar, acabamos de decir, mira, esta es la FEN del rotor. A medida que el rotor agarra velocidad, la FEN pierde frecuencia, ¿cierto? Se va volviendo más pequeño, etc. Bueno, esto en el laboratorio de máquinas, pues hubiéramos observado con el osciloscopio, con el motor de rotor bobinado, ¿cierto? Ya, entonces, acá muchachos, ¿dónde era que teníamos los tipos de motores? Acá. En el laboratorio de máquinas, con el de rotor devanado, pues hubiéramos colocado por aquí un amperímetro, ¿sí? Recuerden que los bornes hay que cortocircuitarlos para que funcione. Entonces hubiéramos colocado aquí amperímetro, ¿sí? O simplemente un corto, hubiéramos medido ahí con una pinza amperimétrica o un osciloscopio industrial, ¿cierto? Un fluke, tenemos allá. O con el propio analizador, bueno, el analizador tiene la desventaja de la frecuencia. Con un osciloscopio hubiéramos observado la forma de onda de la corriente inducida y íbamos a haber observado que a medida que el motor se mueve más rápido, la frecuencia cambia, se vuelve más lenta y la frecuencia se vuelve más pequeña. Bueno, eso si hubiéramos estado en la presencialidad. Ahora, bueno, hacemos lo posible, ¿cierto? Para explicar, para entender toda esta cuestión. Bueno, ¿qué pasa? La FEN es variante, como lo estudiamos ahorita, su frecuencia se va reduciendo a medida que la velocidad va aumentando. Aparte de eso, la magnitud de la FEN se va volviendo más pequeña a medida que la velocidad va aumentando. Entonces, la FEN del rotor es variante. Y como lo estudiamos ahorita, ¿varía en qué? Varía en frecuencia, ¿cierto? Y varía en magnitud. Y en el transformador, pues no varía. El transformador es constante. Bien, entonces tenemos estas diferencias bastante marcadas. Entonces decimos, bueno, funciona parecido, sí, funciona parecido, pero todas estas diferencias. Entonces, ¿cómo podemos hacer para modelar ese motor de inducción? Pues sencillo. Bueno, primero vamos a tener el estator, ¿cierto? Una alimentación, entonces vamos a alimentar. El devanado estatórico tiene sus pérdidas en el cobre, ¿cierto? Su caída de tensión óptica, ¿cierto? Sus pérdidas de Joule, que lo modelamos con la resistencia del devanado estatórico. Ahora, el estator está creando un flujo, va a haber dispersión. Entonces, como va a haber dispersión, colocamos la reactancia de flujos dispersos. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué hace el estator? Pues me va a crear un flujo útil, que es el flujo que va a cruzar del estator al rotor, ¿cierto? Entonces, hasta aquí hemos modelado recuerden que este modelo es por fase, hemos modelado la resistencia de la fase A, ¿cierto? Hemos modelado la dispersión de la fase A. Y ahora estamos modelando el flujo útil, que es el flujo que corta o que pasa del estator al rotor, ¿cierto? Eso sería el flujo que pasa a la línea del entrehierro, el AG, del air gap en inglés, del espacio de aire, flujo que atraviesa ese espacio de aire. ¿Listo? Entonces vamos a crear un flujo útil y entonces modelamos la reactancia del flujo útil. ¿Bien? Bueno, la reactancia de magnetización, que nosotros la conocemos así. Esta reactancia modela el flujo útil. Aquí recuerden que se quedan los flujos dispersos. Y en el estator, pues se suple la corriente necesaria también para ir a alimentar las pérdidas. ¿Cuáles serían las pérdidas? Las pérdidas en el núcleo, histéresis y Foucault. Histéresis y Foucault. ¿Listo? Bien. Hasta aquí. Ahora, este flujo útil, ¿cierto? Que pasa del estator al rotor, va a ir, va a ir a inducir, ¿cierto? Aquí se está creando ese flujo útil. Recuerden que ese flujo útil lo modelamos con Hopkinson, ¿cierto? Va a ir a inducir en el rotor una FEN. Entonces aquí podemos hacer un acople a través de FEN, ¿cierto? El flujo útil crea una FEN, ¿cierto? Pues sería la FEN que se crea en el primario, es decir, en el estator, ¿cierto? Que es producto de quién? De ese flujo útil, ¿ya? Y ese flujo útil que está pasando al rotor, pues nos va a inducir, ¿cierto? Vamos a llamarla por aquí, una FEN en el rotor. ¿Cuál es el flujo que le está incidiendo? El flujo útil, que es el que está creando este modelo, ¿no? El de la magnetización.
¿no? Bueno, entonces aparece el acople magnético, un acople magnético ahí. ¿Qué pasa en el rotor? Bueno, el rotor tiene una resistencia o una resistencia rotórica. La resistencia a las barras, la resistencia al devanado, si es de rotor combinado. Y tiene una reactancia o una reactancia del rotor. ¿Listo? Y el secundario está en corto porque es una jaula, la jaula de ardilla, está cortocircuitada, o si es de anillos rozantes, pues nosotros cortocircuitamos los anillos para que pueda funcionar. Y ahí tenemos este circuito. ¿Listo? Parecido al del transformador con su acople magnético. Entonces, recuerdan máquinas 1, para poder quitar el acople magnético uno refería el secundario al primario. Y al referir, pues era tan sencillo como lo que tenemos ahí arriba, ¿no? Como esas fórmulas, se trabó, se cerró. Regálame un segundito. Ay, creo que toca volver a hacer. Regálame un segundo. Toca volver a hacer otra vez el circuito. Porque esto cuando se traba no guarda. Regálame un segundito. Ya, a ver, ¿qué guardó? ¿Qué no guardó? Por acá. Bueno, guardó las diferencias y guardó las referencias. No guardó el circuito. Toca volverlo a dibujar. No pasa nada. No pasa nada. Bien. Bueno, entonces rápidamente lo dibujamos y repasamos. Resistencia del devanado estatórico, reactancia de dispersión del devanado estatórico, ¿cierto? Reactancia de magnetización para crear el flujo útil que pasa al estator al rotor, ¿cierto? Pérdidas en el núcleo de histéresis y Foucault, ¿cierto? Y acá la aparición de esa FEN, ¿cierto? Ese acople magnético entre el estator y el rotor a través de una FEN estatórica que me induce una FEN rotórica a través del flujo útil que me está creando esta Xμ, ¿cierto? La resistencia del rotor de las barras y obviamente la reactancia del rotor, ¿cierto? Y está en cortocircuito. Y entonces por aquí vamos a tener una corriente rotórica, ¿cierto? Por aquí vamos a tener una corriente primaria, que es la que entra al estator. Bueno, y aquí pues obviamente la corriente de excitación, ¿no? La que me crea flujo útil y me suple pues, por histéresis Foucault. Entonces estamos diciendo, bueno, en el transformador yo tenía ese mismo circuito, recordemos allá máquinas 1, para poder acoplarlo repetíamos, ¿no? Entonces este tratamiento matemático que colocamos por aquí y acoplábamos eléctricamente. Resulta que el motor de inducción vamos a tener que hacer eso, pero no tan directo. O sea, yo aquí no puedo acoplar el secundario con el primario haciendo referenciación directa. ¿Y por qué, profe? Pues fácil. La FEN del rotor es una FEN variante en el tiempo. Recuerden que para que yo conecte dos puntos, ¿qué necesitamos para conectar dos puntos eléctricamente? Entonces, eso lo vimos. ¿Qué? Bueno, ustedes lo han visto durante toda la carrera, pero nosotros ahorita lo vimos para sistemas trifásicos. ¿Qué necesitamos? Pues que tengan el mismo potencial. Y eso implica, para sistemas trifásicos, por ejemplo, implica que tengan el mismo valor RMS, que tengan la misma secuencia, que tengan de fase, mejor dicho, que sean iguales, ¿no? Y que la frecuencia se iguale. Profe, pero en el generador había que entrar con una frecuencia un poquito mayor. Y para motor había que entrar con una frecuencia un poquito menor en la máquina sincrónica. Sí, eso se hacía para que entre como motor, entre como generador, pero cuando usted conecta, está el transitorio y la frecuencia se iguala, ¿no? Entonces, la frecuencia de generador, ¿cuál es? 60 Hz, la de red 60 Hz, van igualitas, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué dije eso? Pues porque aquí no podemos acoplar este circuito con este porque este tiene una frecuencia rotórica que cambia con respecto, cambia el deslizamiento. Y aparte, la FEN del rotor también, la FEN por la FEN del rotor bloqueado, cambia con el deslizamiento. ¿Ves? Y eso lo vimos anteriormente, ¿no? ¿Dónde está? Perdió. Se perdió. Ah, creo que aquí, mire, ¿cierto? Vimos cómo varía esa FEN conforme el motor agarra velocidad. Entonces yo no voy a poder referir esto directamente y conectarlo, que es lo que queremos para obtener un circuito equivalente. Entonces aquí tenemos que hacerle un tratamiento al rotor. Tratamiento matemático. Matemático. ¿Cuál tratamiento? Entonces vamos a irnos por acá, una nueva página. ¿Cuál es el tratamiento matemático? Entonces, lo que yo tengo en el rotor es lo siguiente. Tengo una FEN del rotor, muy bien. Tengo una resistencia del rotor, muy bien. Y tengo una reactancia del rotor, muy bien. Resulta que el detalle del rotor
es que la FEN y la frecuencia están cambiando, ¿cierto? La FEN inducida cambia conforme el deslizamiento cambia y se va reduciendo conforme el motor va agarrando velocidad. Lo mismo pasa con la frecuencia de esa FEN. Se va reduciendo conforme el rotor agarra velocidad. Entonces la fuente que tenemos aquí es una fuente variante y entonces yo no la voy a poder conectar al estator porque el estator está a 60 Hz y siempre está a 60 Hz, mientras que este señor inicia a 60 Hz, pero conforme agarra velocidad el motor, entonces la FEN va cambiando a 50, 40. En operación normal las frecuencias son bajas, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz, ¿cierto? Entonces yo no puedo conectar esos circuitos. En realidad no los conecto, ¿no? En realidad al conectar estamos hablando del modelo matemático, de conectar eléctricamente eso, como en el transformador, ¿no? En el transformador, el primario y el secundario no están conectados eléctricamente, a menos de que sea un autotransformador, ¿no? Que es un único abonado. Pero matemáticamente, en el modelo que nosotros utilizamos para realizar los cálculos, sí acoplamos el secundario y el primario eléctricamente a través de eso que llamábamos referenciar, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la corriente del rotor. ¿Para qué? Bueno, vamos a hacerle un tratamiento matemático a esto. ¿Quién es la corriente? La FEN del rotor, ¿cierto? Dividido entre la impedancia del rotor. ¿Listo? Esa es la FEN. Bien, pero ahora, yo sé que la FEN del rotor es el deslizamiento multiplicado por la FEN de rotor bloqueado, ¿no? Recordemos, esto lo modelamos ahorita. ¿Quién es la FEN de rotor bloqueado? Recuerden que la FEN del rotor bloqueado es la FEN máxima que se induce, cuya frecuencia es la frecuencia eléctrica de la red, ¿cierto? Bien, y esto lo dividimos entre la resistencia del rotor más, ¿quién es la reactancia del rotor? J, ¿cierto? Por la reactancia, ¿qué es reactancia? 2pi por la frecuencia del rotor, por la inductancia del rotor, ¿listo? Ah, pero yo sé que la frecuencia del rotor la puedo colocar en términos del deslizamiento. ¿Quién es la corriente del rotor? Pues el deslizamiento por la FEN del rotor bloqueado, que es la máxima FEN que puedo hacer, ¿cierto? Por la resistencia del rotor más J 2pi. ¿Y quién es la frecuencia del rotor? Es el deslizamiento por la frecuencia eléctrica del estator, por la inductancia del rotor. ¿Ya? Ah, bueno. Entonces yo aquí voy a agrupar esto. 2pi por la frecuencia eléctrica, por la inductancia del rotor, por J, la voy a llamar reactancia de rotor bloqueado. ¿Y por qué? Ah, bueno, nosotros sabemos que cuando el rotor está quieto, la frecuencia es ¿quién? La frecuencia de la red. Entonces, si el rotor está quieto, la frecuencia que tiene el rotor es la red, es la frecuencia de la red, y entonces la reactancia tendría este valor. Entonces, en términos de esto, puedo hacer el siguiente reemplazo. Deslizamiento por la FEN de rotor bloqueado, que es la máxima FEN, dividido entre la resistencia del rotor de las barras, más ¿quién? J, la reactancia de rotor bloqueado, por el deslizamiento, ¿cierto? Aquí está, es 2pi, frecuencia eléctrica de la red, inductancia del rotor, es la reactancia del rotor bloqueado, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa si yo divido esto entre S? Si yo divido todo entre S, me queda la corriente del rotor es igual a ¿quién? A la FEN de rotor bloqueado, S entre S se cancela, la resistencia del rotor dividido entre S, más JXRB. ¿Qué pasó acá? La corriente es la misma, ¿no? Fíjense que la corriente es la misma, no está cambiando, no está variando, es exactamente que igual. Pero fíjense que ahora aquí, en este cociente, yo tendría un circuito. ¿Quién? ¿Quién es la FEN? La FEN de rotor bloqueado. ¿Quién es la resistencia? La resistencia del rotor ahora dividido entre el deslizamiento. ¿Y quién es la reactancia? La reactancia de rotor bloqueado. Y resulta que este circuito, bueno, profe, ¿dónde está sacando este circuito? Que esto es voltaje sobre impedancia. Entonces, ¿quién es la impedancia? ¿Quién es el voltaje? Ay, la FEN de rotor bloqueado. Entonces, resulta que en este circuito ya la frecuencia está estática y la FEN está estática. Y la FEN tiene la misma frecuencia de la red. Uy, ¿cómo así, profe? Sí, claro, mire, FEN del rotor bloqueado, ¿quién es? Recuerden que la FEN del rotor bloqueado es la máxima FEN, ¿cierto? Y era las constantes por el flujo del estator por la frecuencia de la red. Porque cuando el rotor está quieto, la frecuencia eléctrica inducida es la misma frecuencia de la red. ¿Y quién es XRB? Aquí lo definí. ¿Quién es XRB?
2pi por la frecuencia eléctrica de la red por la inductancia del rotor. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de esa reactancia? La de la red. Entonces, resulta que este circuito tiene la frecuencia de la red y entonces el efecto de la variación de frecuencia y de la variación de la fe se lo lleva a la resistencia. Entonces, para el circuito que tenía, con la resistencia 1, ¿sí? Con la reactancia de dispersión, con la resistencia de pérdidas en el núcleo, con la reactancia de magnetización, de creación de flujo útil, creamos por aquí una FEN, ¿cierto? Que es la FEN que se nos acopla con el rotor, ¿cierto? Y entonces, ¿qué vamos a tener? Cambio mi circuito por este circuito al que le hice el tratamiento matemático, y aquí me quedará la resistencia del rotor sobre eso, la reactancia del rotor, que ya va a ser la reactancia del rotor bloqueado. Y aquí vamos a tener la FEN de rotor bloqueado y aquí la FEN 1. Y resulta que este circuito yo ya lo voy a poder agrupar o acoplar. ¿Por qué? Porque este circuito trabaja con la frecuencia LN. Tiene la misma frecuencia. Y la FEN de rotor bloqueado es una constante, o sea, es una onda. ¿Cuál es la FEN de rotor bloqueado? Pues la onda que está a la misma frecuencia de la red, ¿cierto? Esta onda blanca, a la misma frecuencia de la red y con su valor máximo. Entonces, con este circuito, yo ya voy a poder acoplar los dos. ¿Y cómo se acopla? Referenciando, refiriendo. Y entonces aparece A, la relación de transformación. ¿Quién es? Número de vueltas del primario sobre número de vueltas del secundario. Eso se puede determinar en un motor de rotor devanado, ¿cierto? En un motor de rotor devanado yo tengo por aquí un número de vueltas para la fase, ¿cierto? Para la fase A, ¿cierto? El número de vueltas primarias del estator. Y en el rotor, pues también tengo un número de vueltas para la fase A del secundario, del rotor. Cuento las vueltas por fase que hayan, cuento las vueltas por fase y tengo una relación de transformación. Bueno, profe, ¿y en la jaula? Porque ahí, ¿qué vueltas? ¿Una vuelta o qué? No. En la jaula, pues no hay una relación de transformación real del número de vueltas, pero sí vamos a hablar de que hay una relación de transformación eficaz, que se saca a través de prueba de laboratorio, ¿cierto? Que sería el equivalente a como si hubiera un devanado primario y un devanado secundario, que no hay. En el secundario, pues en el rotor lo que hay es una jaula de ardilla, pero se puede sacar un valor eficaz. ¿Listo? Entonces, si yo utilizo esa relación de transformación eficaz y utilizo la referenciación, entonces yo digo, la FEN de rotor bloqueado referida al primario, la voy a llamar la FEN 2. ¿Y va a ser quién? Entonces va a ser A efectivo si es jaula de ardilla o A si es rotor devanado por la FEN del rotor bloqueado. ¿Cierto? ¿Cómo refiero la corriente? La corriente rotórica. Entonces, fíjense ese importante tratamiento matemático que hicimos. Cambiamos un circuito con frecuencia y magnitudes variables, ¿cierto? De FEN a un circuito con frecuencia constante y FEN constante a través de la matemática y ya lo estamos acoplando. Entonces, ¿quién sería la corriente? Entonces, la corriente del rotor referida al primario la va a llamar I2. ¿Y eso va a ser quién? La corriente del rotor sobre la efectiva o eficaz, la relación de transformación. Y la impedancia, ¿cómo cambiamos la impedancia? Bueno, entonces la resistencia del rotor referida al primario sobre S la voy a llamar R2 sobre S. ¿Y quién es? Entonces es la resistencia del rotor multiplicado por la relación de transformación al cuadrado, ¿cierto? Eh, sobre S, ¿cierto? Es decir, multiplico RR sobre S por la relación de transformación al cuadrado. ¿Y quién es la resistencia de rotor bloqueado referido al primario? Entonces es la resistencia de rotor bloqueado, ¿cierto? Multiplicado por la relación de transformación al cuadrado. ¿Y eso qué me da? La voy a llamar X2. ¿Quién es R2 sobre S? La resistencia del rotor referido al primario sobre S. ¿Quién es X2? La resistencia del rotor bloqueado referido al primario, ¿cierto? A través de esa relación efectiva. Entonces, fíjense, cuando yo refiero, ya lo puedo conectar eléctricamente. Y ojo, algo muy importante, la nomenclatura. ¿Cómo quedará nuestro circuito? Entonces, tenemos el voltaje de fase del estator, tenemos la resistencia del estator,
tenemos los flujos dispersos del estator, ¿cierto? La reactancia de dispersión, tenemos la resistencia que modela pérdidas por histéresis y Tucol, ¿cierto? Tenemos la reactancia de magnetización, creación del flujo útil, ¿cierto? Por acá. Y vamos a acoplar. Como las FEN son igual, ¿cierto? Recuerden que para que uno referencia o refiere, entonces al referir esto al primario, E2 es la misma E1. Y entonces son el mismo voltaje, tienen la misma frecuencia, pertenecen a la misma fase, los puedo conectar eléctricamente. Entonces acoplo aquí eléctricamente. ¿Quién está por aquí? R2 sobre S. Nomenclatura. Para nosotros, ¿quién es R2 sobre S? Ya la resistencia al rotor referida al primario. Sobre S. Por ejemplo, el libro de la Mora trabaja con R2'. Ah, bueno, lo llama R2', ¿cierto? Y por aquí, entonces tenemos el elemento X2J. J y J, y este sería nuestro circuito equivalente del motor de inducción, donde entra una corriente estatórica por fase, aquí va una corriente hacia el rotor referida al primario, ¿cierto? Aquí hablamos de la corriente de excitación. Este es el circuito equivalente del motor de inducción. Básico, ¿ya? Este circuito va a sufrir algunas modificaciones. ¿Y por qué? Porque ese circuito tiene que representar lo que sucede realmente en la máquina. Y entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que es, y de una vez observamos aquí, el flujo de potencia del motor de inducción, nos vamos a dar cuenta de que, bueno, el circuito está bueno porque está modelando todo lo que tenemos ahí, ¿no? Pérdidas de Joule en el estator, ¿cierto? Dispersión en los devanados del estator, las pérdidas del núcleo, la creación del flujo que pasa del estator al rotor, ¿cierto? Las pérdidas en el rotor, en el cobre, y entonces ahí es donde está la pregunta. Profe, ahí está R2 sobre S, no R2. Para modelar pérdidas en el cobre necesitamos una sola resistencia, no una resistencia sobre S, ¿no? Recuerden, aquí es igual pérdidas en el cobre. Si yo quiero determinar las pérdidas en el cobre del rotor, necesito, si es trifásico, 3 veces y 2 por el resto. Usted tiene acá sobre S. Ah, entonces es como que no está modelando de manera pero a falta de comparaciones equivalente, la modificación que la da en sí.